Bueno, pues buenos días. Cantamos al principio, quiero estar firme, ¿no? Inamovible, enraizado. Cuando estábamos cantando, digo, qué buen ejemplo tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Tenemos el capítulo 23, y es preciso que lo leamos para situarnos un poquito mejor en lo que vamos a ver ahora. Estamos hablando de Pablo. Si tenemos que coger a alguien que fue perseverante, hay muchos, ¿no? Pero Pablo hay que ver lo que pasó este hombre durante todo su ministerio. Nos situamos más o menos 25 o 26 años después de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos años tardó Pablo en iniciar su ministerio después de la resurrección de Jesús? Unos 3 años. Es decir, que Pablo lleva ya unos 22 años de ministerio. Y en esos 22 años, que poco tiempo hubo de paz, de tranquilidad, todo fue persecución, todo fue presión, todo fue siendo fariseo, como era, y maestro de la palabra. Pues hoy seguimos con lo mismo. Hoy tenemos aquí un capítulo en el que se continúa ese largo proceso judicial contra Pablo, que se inicia después de su tercer viaje misionero. Pablo ya ha finalizado ese tercer viaje y sabiendo lo que le esperaba, aun sabiendo lo que le esperaba, regresa a Jerusalén. ¿Y qué ocurre? Que más o menos los 12 días de estar allí en Jerusalén, estando en el templo, es apresado por lo que estaba diciendo. Es apresado, se arma el revuelo, llegan los representantes del tribuno romano, lo apresan, él da testimonio al pueblo, se monta más revuelo todavía, vamos a llevárnoslo a la fortaleza, a la cárcel, y ya veremos qué hacemos con él. Y allí le vamos a dar un correctivo, a ver si se le quita a este hombre. Y cuando le van a dar el correctivo, creo que se entiende, dice que yo soy ciudadano romano. Y entonces ya allí todo el mundo se asusta. Dice, bueno, pues este hombre hay que hacerle un juicio más o menos justo. Vamos a empezar por el Sanedrín. Y al día siguiente lo llevan al concilio, al Sanedrín, con los máximos responsables religiosos de ese momento. Este es el resumen, ¿de acuerdo? Es apresado en el templo y puesto más adelante en presencia del Sanedrín. En el Sanedrín se lía también un laberinto importante, hasta el punto que el tribuno, el responsable romano, vamos a quitar a este hombre de aquí y se lo llevamos a Félix, al gobernador, a Cesarea, ¿de acuerdo? Porque esto se me escapa de las manos. Leyendo este capítulo, digo, bueno, ¿y aquí qué enseñanzas hay? El sufrimiento de este hombre. ¿Qué enseñanza se puede sacar de aquí? ¿Qué se puede sacar? ¿Qué se puede comentar de aquí? Y después de darle muchas vueltas, hay varias situaciones que me resultan llamativas y quisiera compartirlas con ustedes. Nos vamos a ir, iba a decir a Samuel, pero veo que está ausente, al versículo 6, del 6 al 9. Versículo de 6 al 9, yo os lo leo. Dice así, pongo en situación, Pablo ya es puesto en el Sanedrín, delante del sumo sacerdote, de los jefes de sacerdotes, de los principales religiosos, ¿de acuerdo? Y habla Pablo, y dice así, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Importante, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, repito, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre,
que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Leyendo esto, ¿verdad? Si lo puedes pasar un poco para atrás, los versículos anteriores. Esto, aquí, gracias Ezra. Dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y yo le daba vuelta, digo, ¿y tan importante es esto como para querer acabar con Pablo? ¿Tan grave es? Porque si habéis leído el capítulo, ¿qué ocurrió con muchos de los judíos que estaban escuchándole? Se pusieron, para que nos entendamos hoy día, en huelga de hambre y diciendo, nos conjuramos que hasta que no matemos a este hombre, no comemos. Fijaros que la cosa era seria. Y yo me preguntaba, pero por decir esto hablar acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, tan importante y tan grave era esto. Aquí tiene que haber algo más. Esto no puede ser tan aparentemente simple. Oye, por hablar de esto queremos quitarte de en medio. Lo primero que usa Pablo es esa estrategia que el mismo Señor Jesucristo habló. Cuando un reino es dividido, está próximo a ser vencido, próximo a desaparecer. ¿Qué hizo Pablo? Viendo que allí estaban saduceos, que no creían en la resurrección, y viendo que estaban fariseos, mencionó esto y ya empezó la trifurca dentro del propio concilio. Divide y vencerás. Ya hubo ahí una importante disensión entre ellos. Cuando se habla de la esperanza y de la resurrección de los muertos, y por eso se les juzgaba, insisto, esto es tan importante, en el Antiguo Testamento ya se habla de la resurrección. En Isaías 25, en Isaías 26, hay un cántico de salvación, ahí se habla de la resurrección. Cuando Jesús fue a Betania, después de haber muerto Lázaro, cuando habló con Marta, Marta le dijo a Jesús, yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. Ya sabían de la resurrección, no era algo nuevo. ¿Tan grave era esta situación como para acabar con la vida de Pablo? Quizás habría que indagar un poco más. Cuando se habla de la resurrección es un término que viene del griego anastasis. Anastasis, ¿qué significa? Ana, que significa otra vez, e istemi, que significa levantarse, como levantarse otra vez, levantarse de nuevo. Y esto tiene un doble sentido, lo utilizaban con un doble sentido. Por una parte, el clásico sentido de la resurrección, es decir, estás muerto y te levantas de nuevo. Claro, se entiende de esta manera que los saduceos, que no creían en la resurrección, tenían un papel muy activo en la acusación hacia Pablo. Pero hay otro sentido que me gustaría comentar. ¿Y cuál es ese otro sentido que tenía este término de anastasis y que usó aquí Pablo? El otro sentido es el de restablecer una verdad. Restablecer desde el punto moral una verdad. Y esto ya empezaba a picar. ¿En qué sentido? Pablo estaba también de esta manera insinuando que había que volver a la verdad, que había que volver de nuevo a la palabra. Jesús utilizó también este término. En Lucas y Mateo, cuando se habla del costo del discipulado, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a aquel que le estaba preguntando? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué muertos estaba hablando? Estaba hablando de muertos espirituales. Estaba hablando de muertos espirituales. De esta manera, Pablo, de manera muy inteligente, estaba insinuando que era necesario volver a esa verdad escrita para aquellos que están muertos espiritualmente, porque estaban cambiando las leyes, las normas, esos estatutos establecidos por Dios, y lo habían convertido en normas de hombres. Hay que volver de nuevo a la verdad.
La verdad es algo que en la historia del hombre siempre se ha buscado, la verdad. Hay un versículo que encontramos en Juan 18:37, en Juan 18:37, que cuando a Jesús le preguntó Pilato en aquella situación, la confesión ante Pilato, ¿qué dijo el Señor? Dice así: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad sabemos que está en la palabra de Dios. El Señor insistió mucho en ello. Seréis libres cuando conozcáis la verdad. La verdad os hará libre. Y tu palabra es la verdad. Lo tenemos aquí puesto. La verdad, la búsqueda de la verdad. Aquí de manera muy inteligente, cuando Pablo habla de la resurrección, no se está refiriendo única y exclusivamente a la resurrección tras la muerte, sino a la resurrección de aquellos muertos espirituales que en tanto abundaban en este momento. Pero no solamente habla de la resurrección. ¿De qué habla también? Habla de la esperanza. Bueno, es una palabra bonita, esperanza, es una palabra agradable. La esperanza, ¿verdad? Todo el mundo tiene esperanza, pero ¿a qué esperanza se estaba refiriendo aquí Pablo? En el Antiguo Testamento la esperanza estaba en quién habría de venir, el Mesías. Y en el Nuevo Testamento, ¿en quién estaba la esperanza? En el que había venido. Ya había hecho actos de presencia. Siempre ha habido esperanza. Pero el hablar de esta manera justifica el linchamiento. De verdad que le he dado mucha vuelta al asunto, porque no me encajaba. Pero si nos vamos al capítulo 22, si nos vamos al capítulo 22, capítulo anterior, y versículo 21, nos encontramos lo siguiente. Una vez que Pablo es apresado y antes de entrar en la cárcel, es apresado en el templo y antes de entrar en la cárcel le da tiempo a hablarle al pueblo. ¿Y qué le dice? Pablo dijo, versículo 21, palabras del Señor: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es decir, Pablo está haciendo referencia de que es un enviado a los gentiles. Es decir, llevar el evangelio a los gentiles, llevar esperanza a los gentiles. ¿Y qué ocurrió? Pues fijaros lo que sigue diciendo. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno, el responsable romano, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. No estaban de acuerdo con que esta esperanza, esta palabra de Dios, se llevara ¿a quién? A los gentiles. ¿Y por qué no se podía llevar la palabra de Dios a los gentiles? ¿Por qué no se podía llevar esta palabra de salvación a los que en un principio no eran pueblo de Dios? ¿Qué concepto tenían los judíos de los gentiles? Lo podemos ver en Efesios 4 y versículo del 17 al 19. Dice así Pablo a los Éfesos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impureza. Pues vaya concepto que tenía de los gentiles. Un concepto bastante negativo. Pero mira por dónde, que quién va a hablar, como se suele decir. Flavio Josefo y Tácito, que fueron historiadores judíos, hablaban de esta manera de los sumos sacerdotes, concretamente del sumo sacerdote Ananías. Flavio Josefo, sabéis que es un historiador judío, y decía que era avaro y cruel. Fíjate tú, si se hablaba mal de los gentiles, cómo eran estas autoridades vinculadas al templo en ese momento allí en Jerusalén. ¿Acaso estos responsables religiosos no practicaban también impureza? Precisamente no eran los más indicados, Y quería destacar algunos detalles acerca de estas autoridades religiosas que había en el momento. Hemos hablado y conocemos, se mencionan mucho los fariseos y los escribas. Los fariseos eran una secta que guardaban celosamente la palabra, pero no solamente la palabra escrita, sino también la tradición oral. Y junto a ellos los escribas en su mayor parte eran fariseos. Pero por otra parte están los saduceos. De los saduceos se habla poco. Los saduceos, para que nos entendamos, venían a ser una clase de élite. Eran los responsables del templo. Ocupaban los puestos principales en los sacerdotes. De hecho, el sumo sacerdote Ananías era saduceo. Ocupaban esos puestos de privilegio. En el concilio, que estaba formado por 71 personas, en su mayoría eran también saduceos. Era la élite, gente aristócrata, gente, digamos, adinerada, con poder. De hecho, gestionaban directamente con Roma esas situaciones de paz, digamos, para que no hubiese mucho conflicto. Roma la gestionaba directamente con los saduceos, gente poderosa, de tal manera que se dedicaban más a cuestiones políticas que religiosas. Sin embargo, tenían mucho poder. Si habéis leído este capítulo, los saduceos son realmente los verdaderos protagonistas, más que los fariseos. De hecho, hemos leído en el versículo 9 de este capítulo 23, uno de los grupos de fariseos dijeron: pero a este hombre no le encontramos nada grave. Era fariseo. ¿Por qué? Porque los que estaban incitando todo esto eran los saduceos. Entonces, tenemos por una parte saduceo, por otra parte fariseo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanto interés en todo esto? Si el mensaje de Pablo se hacía extensivo a los gentiles, ¿por qué esto molestaba tanto a las autoridades religiosas, especialmente a los saduceos? Pues por una razón. Los saduceos se llevaban mal con los fariseos. Había bastante tensión entre ellos. Y no solamente por el tema de resurrección sí, resurrección no. Los fariseos tenían mucho poder entre el pueblo, cosa que no tenían los saduceos. ¿Qué ocurría? Que si se llevaba este evangelio de salvación a los gentiles, ese poder de los fariseos aumentaría y el de los saduceos decrece. De tal manera que aquí lo que estamos viendo es una lucha en los sistemas de poder para mantenerse a toda costa, sin respetar la verdad. Digamos que Pablo se había visto en un conflicto entre fariseos y saduceos que le estaba perjudicando. No querían que esta esperanza se hiciese extensiva a los gentiles. Eso le perjudicaba a la clase de los saduceos. Por cierto, si los saduceos eran la clase dirigente, poderosa, la que gobernaba el templo, y sabemos que el templo
era el centro de la vida de Jerusalén y del pueblo hebreo, ¿qué ocurrió? Que en el año 69, cuando se destruyó definitivamente el segundo templo, ¿qué pasó con los saduceos? Al no haber templo, desaparecieron los saduceos. O sea que estaban íntimamente vinculados. Si vemos y analizamos mínimamente esta actitud de Pablo, Pablo actúa siempre con una gran determinación, pero no nos engañemos, también tiene la ayuda, el ánimo, como ha comenzado Paco la reunión, del Señor. Pero esto no es nuevo. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en Corinto, lugar bastante complicado, también recibió el ánimo del Señor, y el Señor le dijo: no temas, sino habla y no calles. Ahora en el versículo 11 del capítulo que tenemos hoy, nos dice: ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya le estaba avisando de lo que algunos consideran como el cuarto y definitivo viaje, que es el traslado a Roma. Pablo hablaba de esperanza y resurrección. Quizá esto podría resumir lo que fue ese ministerio extenso de Pablo. No lo he leído, pero seguro que como lo habéis leído, os suena. ¿Qué pasó en ese concilio cuando Pablo empezó a hablar? Pablo dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Dio la orden para que lo abofetearan. Lo dice así. El sumo sacerdote ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca para callarlo. ¿No suena esto a algo también? Cuando alguien importante estuvo hablando en el concilio y le abofetearon. En Mateo 26, versículos del 64 al 67, dice así: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que le ocurrió esto a Jesús hasta que le está ocurriendo a Pablo? Unos 22 años. Yo pensaba, bueno, es que pudo ocurrir que los mismos que están ahora en este juicio contra Pablo estuviesen también enjuiciando a Jesús. Entre Caifás, sumo sacerdote en tiempo de Jesús, y Ananías, sumo sacerdote, ahora con Pablo, pasaron 6 sumos sacerdotes. No fue tanto tiempo. Y yo pensaba en el endurecimiento de los corazones que había entre estas personas que estaban oyendo. Este hombre, Ananías, dio la orden a bofetear a Pablo. ¿Y qué le respondió Pablo? Pablo le respondió: tú me vas, tú concretamente, pues no. Dice: tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vamos a ver, Pablo no va a saber
de aquella reunión quién era el sumo sacerdote? Seguro que lo sabía. Pero ¿qué pasaba con este sumo sacerdote? Aquí Pablo estaba hablando con mucha ironía. ¿Realmente este era un príncipe del pueblo? ¿Este Ananías, este saduceo, era realmente príncipe del pueblo? En tiempo de los romanos, el puesto de sumo sacerdote se compraba, se pagaba a Roma. No era realmente un puesto designado, por así decirlo, por Dios. No era un puesto que se había, como sabemos, de esa descendencia de Aarón. Se compraba. Pues claro, con razón Pablo habla de esta manera. Y bueno, se piensa que es con ironía cuando dice, no sabía que tú eras el sumo sacerdote. ¿Cómo no lo vas a saber? Seguro que sí. Pues estaba pensando en esto. Aquellos que estaban enjuiciando ahora a Pablo, posiblemente también estuvieron, algunos de ellos, presentes con Jesús. La dureza de los corazones. Y parece que el destino del concilio, de este Sanedrín, era tapar bocas. Ahí tenemos a Jesús y tenemos ahora a Pablo. Y me preguntaba si hoy día sigue existiendo también este Sanedrín para callar este mensaje de arrepentimiento y de salvación. ¿Existe? ¿Existe Sanedrín? ¿Nos callan la boca también? No sé. Bueno, disfrutamos de bastante libertad. No sabemos lo que nos va a llegar, pero al día de hoy nada te impide poder hablar de Jesús, de la Biblia. Nada lo impide. Pero ¿tenemos Sanedrín? ¿Tienes Sanedrín? ¿Cuál puede ser? ¿No tendré yo mi propio Sanedrín? ¿No seré yo el que de manera metafórica me golpeo la boca para no hablar en determinados momentos, por prejuicio, por comodidad, por los miedos? ¿Tenemos Sanedrín? Voy terminando y conviene recordar cómo fue posible que Pablo, sin haber conocido en persona, como los demás discípulos, a Jesús, tuviera tanta determinación. ¿Cómo es posible? Con tanta persecución, con tanto maltrato que sufrió. ¿Cómo fue posible tener esa determinación? Y me gustaría acabar con un pasaje por el que hemos pasado en Hechos 20, concretamente el versículo 23. Sitúo esto y con esto acabo. Al finalizar su tercer viaje misionero y antes de ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, que es todo esto que estamos comentando, estando en Mileto, convoca a los ancianos de Éfeso. Los convoca, diciendo, yo voy a Jerusalén. Sé que me va a esperar allí tela. Y le dice lo siguiente. Versículos 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ¿por quién estaba dirigido? Por el Espíritu Santo. Esa determinación, esa confianza, esa seguridad que tenía Pablo, sabiendo que era a costa de su propia vida, era gracias a la dirección del Espíritu Santo. Pues con esto termino, familia. A veces cuando se lee un pasaje, parece que no tiene especialmente mucha enseñanza. Insisto que cuando leí este capítulo, después de varias veces, me resultó muy extraño que el hecho de que Pablo, hablando de esperanza y de resurrección, tuviese ese maltrato. ¿Por qué era posible eso? Porque estamos también, en cierto modo, obligados a entender el sentido de las palabras, el contexto, y entonces te vas dando cuenta que en muchas situaciones hay sistemas de poder que intentan mantener su verdad y desplazar la verdad que está en la palabra de Dios. Y al que le pille por medio,
se la paga. En este caso, ¿quién ha sido? Pablo. Espero que sea de bendición y que el Señor nos siga guardando. Muchas gracias por vuestra atención.